Bienvenidos una vez más a Archivo Bizarro. Hoy les traigo una historia que muchos, muchísimos, aseguran que fue real. Una historia que ocurrió en un colegio del que ya nadie se atreve a hablar. El Colegio San Bartolomé, ubicado en la cima de un pequeño pueblo olvidado entre montañas. Dicen que fue clausurado hace más de 20 años, pero hay quienes juran que, si te acercas lo suficiente durante la noche, todavía puedes escuchar la campana del recreo sonar, sin que absolutamente nadie la toque. Sonido de viento y pasos lentos sobre hojas secas. Todo comenzó en el año 1998. El San Bartolomé era un internado muy estricto, donde los estudiantes dormían en antiguos dormitorios de piedra. Los pasillos eran largos, fríos, y siempre olían a humedad y a algo más, algo antiguo. El rector, un hombre severo llamado Padre Camilo, tenía un extraño y temido hábito: anotar en un grueso libro de cuero negro el nombre de cada alumno que se atrevía a romper las reglas. Ese libro, susurraban los estudiantes, estaba maldito. Pero la historia que nos reúne hoy realmente comienza con Laura, una estudiante nueva de apenas 15 años. La habían trasladado desde otra escuela después de un incendio del que nadie quería dar detalles. Era una chica callada, muy reservada, y confesó a sus compañeras que tenía pesadillas recurrentes con una niña vestida con el uniforme del colegio, pero con el rostro completamente cubierto de ceniza. Por supuesto, las demás no le creyeron. La tomaron por loca. Hasta que una noche, en el dormitorio del tercer piso, una de ellas, Claudia, despertó gritando, con el pánico dibujado en su rostro. Juraba que había visto a una niña parada al lado de su cama, mirándola fijamente, con los ojos completamente negros, vacíos. Los profesores, cansados de lo que consideraban simples bromas, lo ignoraron. Creían que solo era una historia inventada por adolescentes aburridas que buscaban llamar la atención. Pero a la mañana siguiente, cuando fueron a despertar a Claudia para la primera clase, ya no estaba. En su cama, solo encontraron la silueta de su cuerpo marcada en el colchón, como si se hubiera hundido. Y en la pared, justo encima de la cabecera, una frase escrita con algo que parecía carbón: «Presente, señor». Suena una campana escolar, con una leve y extraña distorsión. El padre Camilo, visiblemente alterado, ordenó clausurar el dormitorio de inmediato y prohibió tajantemente volver a hablar del tema. Amenazó con expulsar a cualquiera que mencionara a Claudia. Pero el terror ya se había sembrado. Esa misma semana, la campana del colegio empezó a sonar en horarios imposibles. Siempre, sin falta, a las 3:13 de la madrugada. Y cada vez que sonaba, otro estudiante desaparecía sin dejar rastro. Los pocos que quedaban, paralizados por el miedo, decían que todos los desaparecidos tenían algo en común. Antes de esfumarse, recibían una pequeña nota de papel anónima deslizada por debajo de la puerta de su habitación. La nota contenía una sola y aterradora palabra: recreo. Laura, sintiendo que ella podía ser la siguiente, empezó a investigar por su cuenta. Se escabulló a la vieja y polvorienta biblioteca del colegio, un lugar prohibido para los estudiantes. Allí, entre periódicos amarillentos y olvidados, encontró lo que buscaba: noticias de 1972, cuando el edificio no era un colegio, sino un convento. Un convento donde 23 niñas internas murieron calcinadas durante un devastador incendio. 23. El mismo número de estudiantes que había ese año en su grupo. Esa misma noche, mientras todos intentaban dormir, Laura escuchó pasos lentos y deliberados en el pasillo. Alguien caminaba afuera, recitando en voz baja la lista de los alumnos de su curso. Los nombres se oían uno por uno, cada vez más cerca, hasta que llegó al suyo. De repente, el pasillo se quedó en un silencio sepulcral. Y luego una voz infantil, casi un susurro helado junto a su puerta, dijo: «Falta una». Aterrada, Laura corrió al único lugar donde pensó que podría encontrar respuestas: el despacho del padre Camilo. Forzó la cerradura y, sobre el escritorio, encontró el famoso libro negro abierto. Las páginas estaban cubiertas de nombres tachados, uno tras otro, todos con la misma fecha de desaparición. Y en la última línea, con la tinta aún fresca y brillante, leyó su propio nombre: Laura Méndez, pendiente de recreo.
El sonido de una puerta cerrándose de golpe, seguido de pasos que corren y se alejan. Al día siguiente, nadie volvió a verla. El colegio fue cerrado oficialmente unos meses después, tras un último y misterioso incendio que consumió casi todo el edificio hasta los cimientos. Los equipos de emergencia nunca encontraron restos humanos. Solo una cosa sobrevivió a las llamas, completamente intacto: el libro negro. Al abrirlo, encontraron una nueva lista de nombres, escrita con una mano temblorosa. Entre esos nombres, los investigadores, con horror, encontraron los suyos. El caso fue archivado como insoluble, y el pueblo entero tomó una decisión silenciosa: nunca, jamás, volver a mencionar el nombre del Colegio San Bartolomé. Pero hay algo más, algo que no aparece en los informes oficiales. Desde hace un tiempo, algunos excursionistas que se aventuran cerca de las ruinas aseguran que, al caer la noche, se escuchan voces infantiles repitiendo nombres en susurros, y cuando la vieja campana oxidada se mueve con el viento, su eco resuena por el valle con una frase escalofriante: el recreo ha comenzado. Silencio prolongado. La campana suena 3 veces, lentamente, mientras se escuchan susurros de niños de fondo. Y ahora dime tú, ¿te atreverías a entrar a un colegio abandonado cuando el reloj marque las 3:13 de la madrugada? O mejor aún, ¿estás completamente seguro de que tu nombre no está ya escrito en ese libro negro? Gracias por acompañarme en este archivo. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo misterio. Nos vemos pronto, si es que la campana no suena primero. El caso que fue ocultado por más de 3 décadas. Un internado cerrado por el Ministerio de Educación después de una serie de hechos que nadie ha logrado explicar. Esta es la historia del internado Monte Espectral, donde las paredes escuchan, y a veces parecen responder. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso en una habitación vacía? Hoy vamos a adentrarnos en un lugar donde esa sensación era parte de la rutina diaria. Un lugar olvidado por el tiempo, pero cuyos ecos todavía resuenan. Bienvenidos a Archivo Bizarro. El Monte Espectral era un internado mixto, perdido en medio del bosque, a 3 horas del pueblo más cercano. Construido en 1949, su historia era oscura desde el principio. Originalmente fue un hospital infantil, pero en los años 80 se reconvirtió en una escuela para jóvenes becados de zonas rurales. Sus pasillos eran antiguos, con puertas pesadas que rechinaban, candados oxidados que parecían sellar secretos, y luces que parpadeaban sin ninguna razón aparente. El ambiente perfecto para que el miedo echara raíces. Cada año, varios estudiantes se marchaban sin previo aviso. El director, un hombre severo y reservado, siempre tenía la misma excusa: no se adaptaban al sistema. Pero los alumnos que se quedaban sabían que había algo más. Algo que se ocultaba en el silencio de la noche. Susurraban entre ellos que las paredes murmuraban sus nombres cuando todo estaba en calma. El primero en atreverse a hablar fue Óscar Velandia, un interno de 17 años. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó una voz dentro de su habitación. Estaba completamente solo. Era una voz suave, casi un susurro lejano, que parecía emanar directamente del muro junto a su cama. La voz le preguntó: ¿quieres saber quién eres en realidad? Óscar, pensando que era una broma pesada de sus compañeros, se levantó. Pero al acercarse a la pared, notó algo que le heló la sangre. Vibraba levemente, como si tuviera pulso, como si estuviera respirando. Aterrado, corrió por el pasillo para buscar al celador nocturno. Cuando regresaron, todas las luces del corredor, que antes estaban apagadas, brillaban intensamente. Y en la pared de su cuarto, escrita con un polvo oscuro y fino, había una frase: ahora ya sabes que estoy despierto. A partir de ese momento, los fenómenos se desataron por todo el internado. Las lámparas del techo se balanceaban solas. Las camas de metal crujían en las habitaciones vacías, y los relojes, uno a uno, comenzaron a detenerse siempre a la misma hora, las 2:47 de la madrugada. Los profesores, escépticos, atribuían todo al cansancio, al estrés de los exámenes y a la fértil imaginación de los adolescentes. Pero los estudiantes sabían que lo que sentían era real. Una noche,
Uno de los guardias de seguridad, un hombre que había trabajado allí durante años, juró haber visto una sombra alta y delgada cruzar el pasillo principal. Corrió a revisar las grabaciones de la cámara de seguridad, pero en la cinta solo se veía un leve parpadeo de luz en el momento exacto en que él afirmaba haber visto la figura. No había nada más. Al día siguiente, el guardia pidió su traslado inmediato. Antes de irse, le confesó a un colega que ese edificio no estaba embrujado. Tenía vida propia. La situación se volvió tan tensa que, al año siguiente, el ministerio envió un pequeño grupo de investigadores para evaluar la salud mental de los estudiantes. Entre ellos estaba Teresa Aguilar, una joven psicóloga fascinada por los fenómenos paranormales. Ella tenía una teoría: los muros de lugares con una carga emocional intensa, como un antiguo hospital, podían guardar energía de las personas que habían sufrido allí. Creía en el concepto de la memoria residual. Decidida a probar su hipótesis, Teresa organizó una sesión nocturna. Colocó micrófonos de alta sensibilidad en varias zonas del internado, los dormitorios, el antiguo quirófano del hospital y el aula principal. Y lo que grabó esa noche la dejó sin palabras. Al reproducir las cintas, entre el ruido blanco, se escuchaban susurros confusos, pasos en pasillos vacíos y risas infantiles lejanas que parecían venir de otra época. Y entonces, de repente, una voz de mujer, clara y directa, dijo justo al lado de uno de los micrófonos: «Teresa, sal de aquí». Lo más inquietante no fue la advertencia, sino que nadie en el internado conocía su nombre de pila. Para todos, ella era la doctora Aguilar. Nadie la llamaba Teresa. En su libreta de notas, antes de que todo terminara, escribió una frase final, casi como una revelación: «El muro no repite voces, las conserva». Días después, la encontraron en el aula principal. Estaba sentada en un pupitre, con la mirada perdida, completamente desorientada. No recordaba nada de lo ocurrido en las últimas 48 horas. Solo repetía una y otra vez la misma frase, como un mantra: «Todos estamos dentro». Tras el incidente con la psicóloga y la presión de los padres, el internado fue clausurado y finalmente demolido en 2003. Pero ni siquiera la demolición pudo borrar su historia. Los trabajadores que participaron en ella afirmaron oír ruidos extraños y voces que parecían surgir de los propios cimientos. Algunos renunciaron, convencidos de que el lugar estaba maldito. Otros aseguraron haber visto figuras humanas formándose entre las densas nubes de polvo y escombros. Años más tarde, se inició la construcción de un moderno complejo de oficinas en el mismo terreno. Durante la excavación, los obreros encontraron algo inesperado: una capa subterránea de ladrillos que no figuraba en ningún plano. Formaban lo que parecía ser un antiguo pasillo sellado. En los muros se veían marcas y arañazos, y si alguien se acercaba lo suficiente y guardaba silencio, podía oír un murmullo muy tenue, como si las paredes, incluso bajo tierra, todavía guardaran los ecos del pasado. La leyenda cuenta que si reproduces las grabaciones originales de Teresa Aguilar justo a las 2:47 de la madrugada, el momento exacto en que los relojes del internado se detenían, se pueden escuchar nuevas voces en la grabación. Voces que parecen responder a las que ya estaban allí, aunque, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar de dónde provienen. El internado Monte Espectral ya no existe, pero su historia nos recuerda que hay lugares que nunca mueren del todo. Lugares donde las paredes no solo oyen, sino que también recuerdan. Si esta historia te ha inquietado, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando lo oculto. Cada semana abrimos un nuevo archivo, uno que quizás nunca debió ser contado. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces, el silencio también tiene algo que decir. Hasta la próxima entrega de Archivo Bizarro.